Bienvenidos todos este es el segundo evento del ciclo de demografía y cambio social que estamos organizando entre el Centro de Estudios Demográficos y la Fundación La Caixa. El evento de hoy va a ser bilingüe catalán-castellano, así que quizás voy a ir mezclando un poco. El primer evento que tuvimos fue la semana pasada y hablamos de despoblación y de los procesos por los cuales hay secciones de España, ¿no?, que están convirtiéndose en lo que se llama como la España vaciada y vacía. Y hoy vamos a hablar un poco de uno de los lados opuestos, ¿no?, que es la concentración y la segregación de la población migrante, un poco los procesos de desigualdad y qué significa la diversidad hoy en día a nivel de retos, oportunidades, etcétera, etcétera. Tengo conmigo a dos ponentes maravillosos y espectaculares, que sé que vais a estar de acuerdo conmigo al final de la sesión. Tengo a Andreu Domingo, que es subdirector del Centro de Estudios Demográficos y que lleva un montón de años estudiando inmigración, tantos como la juventud permite. Y tengo a Amparo... Sí, vale. Y tengo a Amparo González, que es investigadora del CSIC, y también con un montón de años de experiencia. Y cómo va a funcionar esto un poco es, tengo como tres preguntas así que hacen de eje de la charla y van a hacer un diálogo, van a hablar en turnos. Luego tenemos así como un poco de espacio para hacer preguntas que nos surjan, tanto por mi parte como por parte de la audiencia, y abriremos a vosotros para ver qué os parece. Y ya no me enrollo más, le voy a dar la palabra a Andreu y la primera pregunta, si ya a bote pronto, es ¿qué sabemos sobre cuál ha sido el impacto de la COVID, de la crisis del COVID-19 en términos de migración? O sea, ¿ha habido una parada de migración? ¿Se ha ampliado? O sea, ¿qué nos puedes contar? Bé, abans de començar el que volia és agrair als organitzadors que m'hagin convidat i el director del Centre d'Estudis Demogràfics, però sobretot perquè m'han donat l'oportunitat de retrobar-me amb Amparo, que fa molt temps que ens coneixem i ens apreciem el treball intel·lectual amb nosaltres. A veure, a mi una de les coses que m'estranya és la poca ressò mediàtic que ha tingut l'impacte de la Covid sobre les migracions, en el sentit que estàvem visquent un segon boom immigratori. És a dir, Espanya, que havia destacat dintre de tots els països europeus per tindre un primer boom migratori al principi del segle XXI, resulta que va tindre un segon, va començar en 2014, després de la crisi, una recuperació molt ràpida, i el va estroncar la Covid. Perquè us feu una idea, l'any 2007, que era el màxim del primer boom migratori, van entrar unes 958.000 persones. En el 2019 van entrar unes 873.000 i fins i tot en el gener només van entrar 85.000 persones abans de caure. Recordeu que va ser el mes de març amb el... Dit això, l'altra cosa que és interessant dir és que aquest segon boom migratori, a diferència del primer, tot i que els protagonistes també van ser els llatinoamericans, jo crec que tenia més importància els factors d'expulsió que els d'atracció. Aquí no em detindré en explicar els d'atracció del primer boom, però en el segon boom, si mirem quines nacionalitats són les que van créixer més de pressa, tenim Venezuela. Les raons polítiques econòmiques d'aquests flux està claríssim. El segon era per raons econòmiques. Colòmbia, que ja havia vingut, i Argentina, que també, però es va disparar durant aquest segon període. I el tercer té a veure amb la inseguretat d'estats quasi fallits, com en Centroamèrica, és a dir, Honduras va ser una de les que més va créixer. En aquesta regió se suma, si us recordeu, la política de tancada de fronteres dels Estats Units en l'època Trump, quan resulta que aquests països, Honduras, Guatemala, El Salvador, tradicionalment migraven als Estats Units. Quan se'ls tanquen aquestes portes, aleshores comencen a arribar a Espanya. La segona qüestió que jo crec que és molt important és que també a mi mateix em va sorprendre que, malgrat
la política de tancament de fronteres, que sí que veieu allà, m'aprofitaré del treball de l'Amparo, doncs veieu que hi ha una caiguda molt clara, però és una caiguda que va ser el mes de març, el 14 de març és quan es declara l'estat d'alerta. Aleshores, arriba un mínim en el mes d'abril, sí? Amb una entrada d'unes 4.000 persones. Però ja el mes de maig es recupera i el juny i el juliol va pujant. És a dir, que una avaluació així, ara en perspectiva, seria que l'impacte sobre les migracions va ser conjuntural. I, a més, va ser porós i selectiu. És a dir, en cap moment es va tancar la frontera a zero. Vull dir, en el pitjor dels moments entraven 4.000 persones. El que sí que selectiu en quin sentit? Que hi havia unes nacionalitats que, òbviament, ho tenien més fàcil només pel transport, és a dir, quan hi va haver la tancada que va afectar el transport dels avions transatlàntic, efectivament els llatinoamericans van caure. Després hi havia un altre factor que era com anava la pandèmia també en els llocs d'origen. És a dir, per exemple, els fluxos de la Índia van deixar d'arribar perquè allà també tenien restriccions per la pandèmia. Però dit això, el que és important en quant a fluxos és aquesta porositat i aquesta selectivitat i la recuperació posterior, d'acord? Després, l'altra cosa que també m'inquieta és que si els mitjans de comunicació no es van fer ressò del segon boom migratori, en canvi sí que es van fer ressò, amb raó, però amb explicacions per mi desplaçades, ara explicaré per què, de la irregularitat. És a dir, va sortir el conflicte de Ceuta i aleshores van dir que si la pressió migratòria, una altra vegada, que si era per el canvi climàtic. És a dir, es van donar tota una sèrie d'explicacions que no tenien a veure amb el que estava passant. El que estava passant era fruit de la política espanyola i europea d'externalització del control de fronteres i com els països on s'externalitza aquest control utilitzen estratègicament per fer política i per pressionar la Unió Europea. En aquest cas per Espanya el conflicte era, el més detall era el tema aquell del Polisario que se li havia donat un servei hospitalari a Espanya. Darrere fons, com sempre, el que hi ha era reavaluar el preu de l'entrada de la fruita del Marroc en la Unió Europea. El que vull dir és que no té res a veure amb la demografia, té a veure amb la política. L'altra cosa que sí que ens preocupa és com haurà afectat els estocs a la població. Una cosa és com ha afectat a les migracions, una altra com afecta a les condicions de vida de la població. Tots sabeu que la Covid ha tingut una incidència quant a la mortalitat molt més gran amb la gent més gran, és a dir, ha tingut una clara diferència per l'estructura d'edat. Com que la població jove resident, la població estrangera o immigrada resident a Espanya és una població molt jove en comparació amb la piràmide de la població espanyola, la incidència de la mortalitat ha sigut menor, no ha estat aquest el problema. El problema, tot i que s'ha de dir que tampoc no tenim les dades, és a dir, no tenim dades per lloc de naixement encara per poder fer una anàlisi de quina ha sigut l'incidència de la mortalitat en els immigrats o la gent de nacionalitat estrangera. Però el que sí que podem dir és que, també per un efecte de reflexió, han estat més exposats als efectes, als altres efectes de la pandèmia. Quin? El de la crisi econòmica, sí? Exposats en quin sentit? Exposats en el mercat laboral. Per què? Penseu que molts dels immigrants, les immigrants en femení, estan ocupades en el sector del treball domèstic i la cura de gent gran i en el sector hospitalari. En aquest sentit, estaven més exposades a la pandèmia. També han estat més exposats en el sentit de les condicions. El que s'ha donat en les condicions laborals és que hi ha hagut tots aquells que estaven en l'altre sector important pels estrangers i per la població immigrada, que és l'hostaleria, per exemple, i els serveis, el que jo crec és que hi ha hagut un desplaçament de sector, que vull dir,
molts dels que es treballaven a l'hostaleria dels més joves i dels que acabaven d'arribar s'han passat a la missatgeria, d'acord? I el que hi ha hagut és una precarització de les ocupacions, això no només pels estrangers, per tota la població, i un creixement una altra vegada del treball informal o de l'economia informal. On més han estat exposats? Han estat exposats en les condicions residencials. És a dir, la mitjana d'estrangers, no tots, o la mitjana de població immigrada, viuen en uns habitatges que estan en pitjors condicions i són més gent. Què vol dir? Menys metres quadrats per més persones. Això, en l'època del confinament, va portar molts més problemes de convivència i, a més, problemes d'exposició al virus. I ja l'altre problema ha sigut la bretxa al nivell escolar, és a dir, no és només la bretxa telemàtica, de tindre accés a les noves tecnologies per poder seguir les classes quan les classes es va refer en mitjans telemàtics, sinó tot l'entorn escolar de la població més vulnerable, torno a dir, no només dels immigrants, però els immigrants tenen una representació molt gran en aquesta població escolar, que necessiten de tota la comunitat educativa perquè facin reforç, que no els hi poden fer a casa, per exemple, i perquè les condicions de l'entorn familiar són pitjors que no pas les dels seus companys, o fins i tot aquells que era important l'assistència al menjador escolar perquè era un suplement a la seva pròpia alimentació. Vull dir, tot això s'ha de tindre en compte. I ja per acabar, han estat més exposats en l'ús del transport públic. És a dir, en un moment, en el pitjor temps del pic de la crisi, la majoria de la població treballadora immigrada feia més ús del transport públic que altres sectors de treball, i això també els exposava. És a dir, si a mi em pregunteu, igual que la paraula que defineix per mi l'efecte sobre els fluxos és la conjunturalitat, per mi sobre els estocs, sobre la població, és plou sobre mullat. Què vol dir? I ara enllaço amb la desigualtat i et passaré la pilota. La qüestió és abans de la pandèmia hi havia una clara bretxa entre la població africana i la resta de població immigrada i la població de nacionalitat espanyola o nascuda a Espanya. Aquesta bretxa s'ha fet més gran, ja es va passar en la gran recessió del 2008, aquí ha passat el mateix, el que passa que ha sigut menys visible pels ERTOs. Vull dir, si tu agafes l'evolució de l'atur, doncs no es veu d'una forma tan clara, però penseu que els homes africans en el 2008 van arribar a un 40 i pico, 50 i pico % d'atur. Les dones ja arribaven al 60 i pico %, però això és un altre tema. És a dir, el que més em preocupa en quant a la desigualtat en la població estrangera és que el confinament i la distància social el que han fet és han anat en contra de les interaccions socials entre població immigrada i població nativa. I això va en contra de la filosofia general que hem adoptat a Catalunya i a Espanya, que és la interculturalitat, és a dir, el promoure les relacions entre uns i els altres. Això pot haver donat un replegament identitari per part d'algunes poblacions. Ho deixo aquí i ja està bé, una introducció. O sigui que tenim bàsicament, d'una banda, el fet de que lo hablo en castellano, de que la migración, el efecto del COVID en la migración ha sido un efecto coyuntural en términos de flujos, pero tenemos un aumento de la desigualdad, ¿no? Amparo, ¿estás de acuerdo con este asesorio? Como soy la segunda en hablar, no, ya interrumpe lo de dar las gracias, pero las doy igualmente, porque es un placer estar aquí. Sí, pero creo que es demasiado pronto para hacer esa afirmación. Creo que en determinadas dimensiones es obvio que es coyuntural, porque ya se empieza a ver el repunte de la tendencia que venía apuntando en 2019 antes del COVID, pero también es cierto que se han producido algunas transformaciones
que posiblemente se cronifiquen o que por lo menos se prolonguen en el tiempo mucho más del efecto relativamente efímero, aunque muy intenso, sobre la dinámica migratoria de la pandemia, y que todavía está por ver a dónde nos llevan, ¿no? Y querría hacer hincapié un poco en eso. Por una parte, el efecto siempre se mira en relación a los flujos y sobre todo con la obsesión que nos caracteriza a los países receptores de inmigración en un determinado momento sobre los flujos de entrada. Y hay una dinámica muy interesante siempre, todos los años, pero en este contexto particular aún más, que es la dinámica de los flujos de salida. Y tienen un tempo y una naturaleza distinta, que ahora trataré de ilustrar, ¿no? Por otra parte, los elementos y ahora los desarrollos y eso que me parece que se han transformado a raíz del COVID y que no sabemos muy bien cómo van a evolucionar, ha habido como consecuencia del cierre de fronteras, yo creo que una intensificación de la estratificación por régimen jurídico, y ahora explico lo que quiero decir, en cómo se comportan los migrantes en relación a su movilidad. En función del régimen jurídico que se le aplica, las personas tienen distintas posibilidades de circulación internacional y esto condiciona mucho sus decisiones migratorias, tanto de venir a España como de salir de ella y dirigirse a otros lugares. Y esto se acentúa. En el fondo lo que planteo es que creo que la COVID, como mencionaba Andreu, lo que acentúa es un proceso de polarización en los comportamientos migratorios de la población migrante o de los flujos migratorios que veníamos recibiendo, ¿no? Y se empiezan a ver como patrones de comportamiento diferenciados en los extremos, más allá de la media, ¿no? Que siempre es interesante para describir la situación, pero quizá el impacto de la crisis se percibe más en esos extremos. Por una parte, es cierto que vemos una caída casi inmediata como fruto del cierre de fronteras de los flujos de entrada, de la gente que estábamos recibiendo, e interrumpe de forma radical la recuperación que empezaba a percibirse en dinámica migratoria desde el año 2018, porque prácticamente hemos tenido una década en que el stock de población inmigrante en España no ha aumentado, porque se compensaban los flujos de entrada casi con los de salida, y lo que teníamos en 2007-2008 cuando comenzó la crisis era casi lo que teníamos en 2017. Hay un crecimiento en términos netos ínfimo y se debía a que las salidas han sido bastante cuantiosas durante la crisis, pero se mantuvieron en unos niveles altos también cuando comenzó la recuperación. Precisamente en el 18-19 las entradas empiezan a superar con mucho la salida y estábamos otra vez, y la interrupción que la COVID representa rompe completamente esa dinámica. Una pregunta, Sí. cuando hablas de salidas, ¿estamos pensando, o sea, son españoles que salen de España o es gente que retorna, a lo mejor inmigración de retorno hacia Latinoamérica, por ejemplo? Lo intento ilustrar un poco. Lo que me parece ¿Te quieres quitar la mascarilla? Ay, se me olvidó, perdonadme. Lo que intento explicar un poco es que, en general, la población inmigrante que actualmente reside en España ya es muy heterogénea. Entonces se solapan comportamientos de distinta naturaleza. Hay movimientos de retorno, no es fácil diferenciarlos porque tenemos datos agregados, pero no tenemos datos necesariamente por el motivo de salida. Entonces lo que hacemos es lo que representaba en el gráfico. Tenemos población nacida fuera de España, una tiene ya nacionalidad española porque la ha adquirido por residencia en España o por matrimonio con una persona de nacionalidad española o por hijo, por alguno de los mecanismos que existen. Tenemos muchos ciudadanos que son nacionales de la Unión Europea y que tienen un régimen de circulación muy privilegiado en torno al resto, en comparación al resto, y tenemos población nacida fuera de España y que sigue teniendo nacionalidad extranjera y que experimenta las mayores restricciones o condicionamientos en términos de movilidad. ¿Qué ocurre? En términos de salida, como ve ahí, lo que representa el gráfico son solo cómo ha ido variando a lo largo del año, de año a año, para cada uno de esos tres grupos, las salidas desde España hacia el exterior. No sabemos exactamente si a su país de origen o a un país del entorno europeo, pero lo que vemos es que al principio
Quienes salen en primera instancia, en el primer semestre del 2020, cuando empieza el gran confinamiento, los primeros en marcharse en mayor proporción en términos relativos son los ciudadanos de la Unión Europea. A continuación empiezan a hacerlo aquellos que tienen nacionalidad española habiendo nacido fuera, es decir, en gran medida nacionalizados, que también gozan de un régimen de circulación completamente libre en el sentido de que ya son nacionales españoles, aunque sean inmigrantes. Y por último, los que empiezan a dejar España más tarde, pero también con mayor intensidad relativa, son los que no tienen nacionalidad española ni son de la Unión Europea. Entonces, ahí, en ese grupo, que es el más numeroso y el que más nos interesa, es difícil conocer con exactitud las razones, es decir, qué dinámica migratoria hay detrás de esa salida. Pero no sé si en las noticias de las últimas semanas estamos viendo bastantes reportes sobre cómo ciudadanos extranjeros que residían y trabajaban en España están marchando a otros países de la Unión Europea donde, en un contexto de recuperación económica, existen mejores perspectivas laborales en términos de protección de derechos y de salarios, pero también regímenes inmigratorios más abiertos a la posibilidad de, en un momento de crecimiento económico y de demanda de mano de obra, absorber mano de obra extranjera. Y eso está generando una dinámica en España que puede llegar a ser preocupante por ser un freno para el crecimiento, porque estamos empezando a ver cómo se van reduciendo las vacantes de mano de obra y cómo es probable que, si no hay un mecanismo de corrección de esta situación, bien vía aceleración de los procesos de documentación de las personas que están esperando a recibir su documentación para poder trabajar en España, o un reclutamiento adicional de personas, de trabajadores de fuera, experimentemos como escasez de mano de obra en sectores en un momento importante de... Entonces, lo que vemos es que el timing de esa salida de extranjeros, o mejor dicho, de inmigrantes de distinta naturaleza, está siendo diferente. Y es probable que no se esté tratando tanto de retornos como en la primera o en la crisis anterior durante un tiempo a los países de origen, sino es probable que se trate más de reemigración a otros países de la Unión Europea donde no la recuperación ha sido más fuerte, porque en España está siendo particularmente intensa y rápida, pero donde quizá como mano de obra inmigrante, sobre todo si tienen una situación regular y pueden trabajar y circular libremente dentro del mercado europeo, tengan mejores expectativas laborales. Esta es una posibilidad y es una cosa que vamos a ir viendo en los próximos meses. Por eso decía que hay elementos de ruptura y de transformación que todavía no sabemos. Eso en cuanto a los grandes flujos. Y luego hay pequeños elementos que en la dinámica y en la gestión migratoria española también resultan muy interesantes o muy trascendentes, ¿no? por distintas situaciones. Una es el cierre, que tiene que ver mucho con el cierre de fronterizo con Marruecos. Sí. Por una parte, esto en la primera parte de la pandemia genera una redireccionamiento de los flujos de salida hacia la costa, o tanto regulares como irregulares, hacia la costa andaluza, hacia la zona de las Islas Canarias, y ese flujo se ha mantenido, o sea, no ha sido algo coyuntural. En el año 2020 llegaron unas 23.000 personas a Canarias y en el año 2021 han vuelto a llegar exactamente otras 23.000 personas a Canarias. Ese flujo no se ha parado, no ha sido algo coyuntural y todo tiende a hacer pensar que va a cronificarse durante un tiempo, que ha habido un desvío. Y luego, para los trabajadores fronterizos en Ceuta y Melilla y todo el flujo económico de las ciudades autónomas, evidentemente el cierre de fronteras que ha dejado a gente allí, a un lado o a otro de la frontera, entre Marruecos y España aún no se ha abierto la circulación desde que se cerró en marzo de 2020. Las fronteras siguen cerradas para los trabajadores. Solo ahora empieza a hablarse de la posibilidad de las fronteras aéreas, pero las fronteras terrestres siguen cerradas y el flujo transfronterizo, que es una base económica importante para las zonas tanto de origen como a ambos lados de la frontera, está totalmente distorsionada. Toda esa población flotante está en una situación de indefinición jurídica que no puede resolverse en tanto en cuanto no haya un acuerdo bilateral para reactivar o no esos flujos de circulación que son diarios y que son base de la economía de las dos ciudades y de la
regiones de origen. Entonces, hay como algunos elementos, unos de gran magnitud y otros mucho más puntuales, pero que en el contexto español tienen su trascendencia, que todavía tienen que dilucidarse, diría. Y por último, en relación a lo que mencionaba de la polarización en función del régimen que le es aplicable, otra cosa que se ve mucho y que creo que coincide con lo que señalaba Andreu, de la porosidad de estas restricciones a la movilidad que sonaban como muy altisonantes y parecía que nadie se había movido de su sitio durante toda la pandemia. En realidad, en las estimaciones que tenemos a nivel mundial, la reducción de la movilidad internacional que se acaba produciendo es de en torno a un 27, un 30, un 35% sobre lo que estaba esperado, es decir, no es una reducción del 100%. Y esto tiene que ver con que en realidad no somos conscientes de hasta qué punto la intensidad de la movilidad con la que convivimos cotidianamente. Vivimos un poco ajeno al grado de circulación permanente en el que vive la población mundial en la actualidad, ¿no? Esa reducción ha sido importante, ha tenido consecuencias mucho más dramáticas, por ejemplo, para la población refugiada o en proceso de solicitud de protección internacional, que es una parte de la población de origen inmigrante en España en crecimiento por distintas razones, unas sustantivas y otras más procedimentales, que sería curioso comentar. Y luego hay diferencias de trato, como apuntaba en alguna medida Andreu, muy significativas. En España hay un régimen general de extranjería para la mayoría de los inmigrantes que no tienen nacionalidad de la Unión Europea, y luego existe una ley aprobada en 2013 para sectores económicos estratégicos. Y de ella se benefician, por ejemplo, inversores, personal altamente cualificado, personal dedicado a la investigación, y vemos cómo durante el año 2020 y el 2021 las reducciones de entrada o de concesión de autorizaciones para estas categorías privilegiadas sufren reducciones relativas muy inferiores a las personas que están en régimen general. Con eso me quería referir un poco a la polarización, es decir, que la pandemia, como ocurre con la población nacional o autóctona, ha afectado de forma muy diferente en función de cuál sea el régimen jurídico que te aplica y sobre todo de cuál ha sido tu situación en el mercado de trabajo. Esto es fundamental porque la población inmigrante, por su situación a veces de empleo en la economía irregular, que no de irregularidad residencial, es decir, personas con su documentación en regla, pero que como muchos españoles o algunos trabajan de forma irregular, sin contrato de trabajo y sin cotización, no han podido beneficiarse de los mecanismos de protección, fundamentalmente de los ERTE, que han protegido a muchos trabajadores durante la duración de la pandemia y han permitido su reincorporación al mercado de trabajo cuando la recuperación ha empezado a producirse. Eso, desgraciadamente, no va a poder beneficiar en la medida que sería deseable para no caer en un incremento de la desigualdad importante que estamos observando, como apuntan todos los datos, entre la población de origen inmigrante, y esto va a ir asociado seguramente a un incremento de la irregularidad documental. Eso es un poco lo que nos contabas, básicamente es parte del proceso de polarización, ¿no? Este que estabas comentando. Voy a seguir contigo, si te parece, y básicamente la charla, bueno, la veis, ¿no? Se llama Diversidad y Desigualdad en la encrucijada pospandémica, y tenemos con esas charlas como dos objetivos, ¿no? Uno que es el compartir con vosotros investigación puntera de último minuto, que es un poco lo que acabamos de hacer, pero también hay una parte de compartir, como de hablar de temas de fondo, ¿no? y de compartir debate en cuestiones así más de base. Y entonces quería encajar esto y aprovechar para preguntarte, ya que has estado hablando de desigualdad y de cómo las desigualdades se han desarrollado, si podías un poco explicarnos un poco más cómo ves tú estos procesos de desigualdad tanto por arriba como por abajo, ¿no? Que es... Siempre, a veces parece que nos enfocamos solo en la pobreza y en los sectores de la inmigración que están muy mal, o por lo contrario, en el 1% y todo ese tipo de... Bueno, en esto estamos peor que en lo anterior, en el siguiente sentido. No porque tenga la tarde pesimista, sino porque la carencia de datos es mayor. O sea, aunque los datos siempre van por detrás de la realidad, en términos demográficos y particularmente en España, contamos con la gran ventaja de que tenemos una periodicidad
en el seguimiento, por ejemplo, de los flujos migratorios que permiten con poco retraso conocer cómo van las tendencias. En materia de mercado laboral, de desigualdad de renta, pues generalmente la capacidad para ir siguiendo la realidad de cerca se ve un poco perjudicada, ¿no? Entonces, lo que sí conocemos bastante bien y está bastante bien documentado es cómo afectaban los procesos de desigualdad a la población inmigrante justo antes del COVID-19. Había preparado algún gráfico solo ilustrativo, luego preparo los gráficos pero luego los podemos distribuir. Esto es algo muy habitual en mí. Disculpad. Aquí en el gráfico lo que representa se han codificado, por así decir, o sea, hemos puesto juntos las 35.000 secciones censales como unidades territoriales muy pequeñas de toda España. Y la hemos ordenado de aquellas que tienen mayor porcentaje de población extranjera, de las que tienen menor porcentaje de población extranjera a mayor porcentaje de población extranjera. Y para cada uno de esos 10 grupitos que van aumentando en el porcentaje de población extranjera que vive en ellos, examinamos cuánta población vive ahí sin distinguir por nacionalidad, población, sea española, sea extranjera, sea inmigrante, ¿no? Con menos de 5.000 euros por unidad de consumo, básicamente en una situación de pobreza severa. Como veis en el gráfico, a medida que nos movemos a secciones censales que tienen un porcentaje de población extranjera viviendo en ella mayor, el porcentaje de hogares que viven en pobreza severa, y digo porcentaje de hogares tanto de origen inmigrante como no inmigrante, es mayor. Esto es una dinámica que venía produciéndose con anterioridad y que se intensifica en relación con lo que decía antes, el hecho de que la población extranjera se vea obligada a trabajar en mayor número en la economía irregular, que ha impedido su acceso a los mecanismos de protección económica durante la crisis, va a acentuar esta dinámica de concentración de la pobreza que observábamos con anterioridad. Y esto tiene un correlato que a mí me parece siempre importante, y es que no se trata solo de que se concentran las desigualdades económicas, sino que las desigualdades económicas a menudo van pareja con las desigualdades políticas. Y en este otro gráfico lo que representamos es lo mismo, pero en lugar de la pobreza lo relacionamos con la falta de participación electoral. Entonces, las secciones donde hay mayor número de porcentaje de población extranjera también son aquellas donde menos se participa. Y donde menos participan no solo los extranjeros, porque a lo mejor en las elecciones generales y muchos de ellos también en las locales carecen del derecho al voto, sino que la población autóctona, la población española con derecho al voto, en esas mismas unidades censales donde conviven con muchos extranjeros, son también el tipo de españoles que participan poco en política, que votan poco, donde hay niveles de abstención muy altos. Entonces, se van acumulando una serie de dinámicas de desigualdad que segregan en la práctica algunos territorios de la vida social, política y económica que se da en el resto o en la mayoría del país. Y esto, si no se introducen elementos correctivos a conciencia, después de un impacto tan severo de la crisis que hemos atravesado, pues seguramente tendrán como consecuencia, pero ya digo que no lo podemos ver con datos actuales, de un incremento de esa desigualdad con todas las consecuencias que puede conllevar. Jolín. Bueno, estamos de tarde dura. Andreu, quería comentar contigo la otra parte de esta diversidad y desigualdad. Con Amparo hemos hablado más de desigualdad y me gustaría un poco si nos pudieras dar un poco un overview, un poco de la noción de diversidad, ¿no? Porque a veces se utiliza como código para migración, ¿no? Cuando hablamos de zonas diversas. Y bueno, ¿qué nos puedes...? Sí, jo volia dividir la presentació sobre la diversitat en dues parts. Fer una reflexió històrica, d'on sorgeix el discurs sobre la diversitat, i una altra sobre els indicadors, com mesurem la diversitat. No? A veure, la reflexió històrica és que, encara que molta gent no ho sàpiga, el discurs de la diversitat que coneixem neix als Estats Units entre el món empresarial com un discurs
que vindrà a desplaçar el discurs del reconeixement i dels drets civils americans quan comença a escassejar la mà d'obra blanca. Aleshores, el discurs sobre la diversitat és un discurs que en la seva exageració a Europa, diríem, el discurs Benetton, doncs, és maco veure diferents colors, però que té que veure fonamentalment amb l'increment de la competència dintre de les empreses, entre els treballadors i entre les empreses. Això fa un salt a vendre la diversitat com un element clau en la competència entre les ciutats com grans nodes de la globalització. Com es refà? Hi ha tota una altra part que també és positiva, que és l'adopció del discurs de la diversitat com un discurs a favor de la cohesió social en el moment en què esclata el terrorisme a Europa. En els Estats Units hi ha un moment clau que és el discurs d'un geògraf que es diu Richard Florida i és el que comença a parlar després de l'11 de setembre, fa una obra i comença a parlar de la riquesa que suposen el que ell anomena en aquell moment les classes creatives. I és el discurs de la diversitat que ha passat ràpidament a l'urbanisme. Aquest discurs el que diu és, entre altres coses, per recuperar els centres històrics el que fa falta és canviar la composició de la població dels barris, fomentar una certa diversitat, i una certa diversitat vol dir classes creatives, certs intel·lectuals, però també heterogeneïtat, pluralitat en el lloc de naixement. Aquest discurs, que serà assumit per totes les ciutats en competència, acaba sent un discurs que fomenta en la pràctica de l'urbanisme la gentrificació. No m'extendré en el tema de la gentrificació. De l'altra banda, coincidint amb els atemptats de Londres de 2005, un antropòleg que ja venia treballant sobre aquest tema, Steven Vertovec, fa un discurs sobre el que ell anomena la superdiversitat. I és un discurs que s'afegeix al del Richard Florida, el que diu la gran riquesa que tenim en les nostres ciutats i, per extensió, en els nostres països, està pensant en els països de la Unió Europea, és la diversitat on es recull no només la diversitat de lloc de naixement, de religió o de diferències etnoculturals, sinó la de gènere, la d'orientació sexual, la de classe, la de raça i també la de capacitació física o mental. Sobre això s'ha construït un discurs positiu de la diversitat que en els sectors més crítics li diuen la domesticació de la diferència, per dir-ho d'alguna manera, però jo el que voldria pensar és, si ho pensem en una perspectiva molt més llarga, si el que estem parlant és de pluralitat de la població, la pluralitat de la població per origen, per religió, per diferents característiques, sempre ha existit. És a dir, és molt més antiga que la diversitat tal com l'entenem ara. Dit d'una altra manera, per mi el que és la diversitat és la mirada que fa el poder sobre la pluralitat de la població. I ho fa de dues maneres. Una, consignant què és important, què serà rellevant per ser percebut com a diferent i què no serà rellevant per ser percebut com a diferent. I l'altra, jerarquitzant aquestes diferències. I a mi el que m'interessa conceptualment és que en aquesta jerarquització que existeix en tot discurs de la diversitat és on entra la desigualtat. És a dir, perquè hi ha uns primers i uns últims. Pensem, per exemple, dos exemples, Roma i l'edat mitjana en els regnes cristians. En l'edat mitjana, el que ha passat com un tòpic, no m'extendré sobre aquest tema, és aquella
castell de les 5 cultures, que si els jueus, que si els musulmans, que si els cristians, etc. El que vull dir és que, primer, la diferència rellevant en aquells moments podia ser la religió, un dels eixos de la diferència. Una altra cosa, a més, el discurs sobre la construcció nacional d'un país que fa sobre aquella diversitat, idealitzant-la ara, perquè sembla que allò era estupendo. I no és. O si pensem en la Catalunya contemporània, la diversitat en algun moment era l'enfrontament entre hereus i calabalers, i era molt més important, o entre rurals i urbans, i allò era molt més definitiu que moltes de la diversitat que ara prenem com una cosa extraordinària. Què és el que ha canviat? I això ja acabo amb el tema històric. Doncs bé, que a partir dels discursos, del triomf del discurs empresarial, de la retransformació que es fa en discursos sobre la cohesió social, he dit 2 autors, però hi ha molts més, i de la pròpia pràctica en les ciutats, la diversitat ha passat a ser un valor ètic. És positiva en ella mateixa. Abans era un fet, era pluralitat, però no tenia ni més ni menys. Ara no, ara la diversitat efectivament és un valor en si mateix. Anem a lo dels indicadors, que és el que a mi m'interessa més. Si me permite, Andreu, la prueba del algodón, digamos, de que la diversidad se ha establecido ya casi por decreto como algo con connotación positiva, es que los economistas nunca hablan del efecto sobre la productividad o sobre la innovación positivo que tiene la diferencia, como tú decías, sino que es solo la diversidad lo que fomenta la innovación, cuando en el fondo es un elemento casi retórico, pero la diversidad siempre va asociada, incluso en el ámbito de la academia economista, a un incremento de la innovación, de la productividad, del crecimiento económico. Sin embargo, la diferencia, y como quizá mi exposición ha sido también fruto de ese sesgo, o la desigualdad, lo asociamos a las dificultades, a la pobreza, a la segregación, y al final es un poco un vicio del lenguaje que traiciona las realidades que subyacen, que a veces son las mismas, planteadas de distinta manera, ¿no? 100%. El tema dels indicadors. Si vosaltres pregunteu a un gestor polític de què és la diversitat en el seu municipi, dic perquè l'administració local potser és la que està més directament enfrontada al tema de la desigualtat, de la segregació territorial i de la diversitat, us dirà, us sortirà, com que és un discurs positiu, el de la diversitat, us sortirà en la llista d'orígens que han nascut la seva població. És a dir, dirà, nosaltres tenim més de 34 països del món representats en el municipi, o nosaltres tenim tots els països del món representats en el municipi. I d'això en diuen diversitat. Però això no és el que nosaltres, els demògrafs, mesurem com diversitat. I això per què és important? Després ja enllaço amb el que és l'aplicació, el que pot aportar la demografia per les polítiques. Però és important perquè l'indicador, o un dels indicadors més usuals per als demògrafs de diversitat, és un indicador que es diu indicador de Simpson, que el van fer un estadístic l'any 1945, i d'on venia? Venia de la biologia. I el que mesuraven era un indicador que el que mesurava era la ponderació de diferents espècies animals en un territori determinat. És a dir, el que s'estava, ara és lleig dir-ho, però això és així, el que s'estava mesurant era la biodiversitat. Però la biodiversitat no és quants animals diferents o quantes espècies viuen en un territori, sinó de forma ponderada quants grups estan ben representats dintre d'un territori. I això és el mateix que ara estem nosaltres aplicant a la diversitat. Què vol dir? Que si en un territori, sigui un barri, sigui un municipi o sigui un país, hi ha 38 orígens, però resulta que el 80% només és un origen i la resta no, hi ha molt poca diversitat, no hi ha molta diversitat. I en canvi, si la ponderació dels percentatges que representen són més o menys similars, aleshores sí que hi ha molta diversitat depenent dels grups que nosaltres hem fet.
Això què vol dir? Que el mapa que nosaltres podem ensenyar a un gestor és absolutament diferent del que ell té en el cap i en aquest sentit sí que la intervenció política si s'ha de fer i a més s'ha de posar en relació amb la desigualtat és molt diferent. Això és el que a mi m'interessa d'entendre que una cosa és el que pensem o en els mitjans de comunicació es ven com diversitat, una altra és el que mesurem com diversitat i que els efectes són diferents. Són molt diferents. Amparo, ¿comentario o sigo yo? No sé cómo vamos de tiempo, yo puedo comentar. Tenemos 15 minutillos para nosotros y luego abriremos, 15-20 minutos nosotros y luego abriremos al público. A ver, en esto de la demografía o de la aportación de la demografía, aparte de del ejemplo que acaba de poner Andreu, que yo creo que es muy ilustrativo de cómo en el fondo es un poco lo mismo, ¿no? La demografía aporta desde mi punto de vista, que además no soy demógrafa, con lo cual tiene más delito que lo diga así, pero siempre en mi experiencia o en mi relación con la demografía, lo que realmente me resulta útil de su herramienta es que tiene un enfoque a priori, diría, como más neutral o más desapasionado en la aprehensión o en cómo se aborda de inicio el estudio de una realidad compleja como es, en este caso, la de la inmigración. Y siempre uso un ejemplo que para mí es bastante ilustrativo. En las encuestas del CIS a la opinión pública en España, periódicamente se les pregunta en qué piensa la gente cuando se le habla de un inmigrante. Okay. Y la gente habitualmente piensa en un 35% que son marroquíes o africanos, pero no tenemos ni de lejos un 35% de población marroquí o africana en España. ¿La gente cree que una tercera parte de la población española es de origen migrante? O sea, no, marroquí. De la población inmigrante vale. Piensan que la tercera parte de la población extranjera que reside en España es marroquí o africana y no pasará del 14%. Sin embargo, solo el 15% lo identifican con un latinoamericano y pasarán del 30%. Y por supuesto casi nadie, hay quien menciona a los rumanos, aunque sean comunitarios, pero nadie menciona como un extranjero, como un inmigrante, a un inglés, a un alemán. Quiero decir que la conceptualización sociológica o demoscópica, si quieres, de la inmigración distorsiona de entrada el abordamiento que se hace de su estudio. En la demografía esto resulta mucho más aséptico y tú defines un inmigrante como una persona que se ha trasladado su lugar habitual de residencia de un país en el que ha nacido a otro que no es aquel en el que nació. Y eso te permite de entrada un enfoque global de una realidad que es mucho más amplia y más compleja. Y a partir de ahí, si quieres, investiga a la parte que la mayoría de nuestra población tiene en su mente como inmigrante, pero es que la población inmigrante en España es mucho mayor, mucho más diversa y mucho más compuesta por ciudadanos de la Unión Europea en más de una tercera parte y ciudadanos latinoamericanos. Los africanos siguen siendo una minoría que apenas ha crecido, como mencionaba antes respecto del stock en 10 años, pues tampoco ha crecido un 4 puntos porcentuales, pero lo que se ve de la inmigración en los medios, en la televisión, distorsiona bastante el entendimiento y la aproximación que el ciudadano común tiene al fenómeno. Y en eso es cierto que la demografía tiene una aproximación o permite una aproximación más desapasionada que con frecuencia diría que ayuda con facilidad a deshacer malentendidos y prejuicios muy establecidos, ¿no? Es la parte que a mí siempre me ha resultado en el estudio concreto de la inmigración más agradable. Y quería pasar a preguntaros un poco sobre una cosa que habéis comentado los dos. Andreu ha hablado de gentrificación, un poco de concentración de migración en ciertos barrios, ¿no? O en ciertos territorios. Tú también, Amparo, ¿no? Nos has mostrado estos gráficos en los que básicamente vemos que hay ciertos barrios o zonas censales donde se da una concentración de inmigrantes. Y yo, cuando empecé a leer un poco sobre el tema de migración, una de las cosas que me sorprendió es esto de
es los procesos de concentración, ¿no? de población migrante en ciertos territorios, ¿no? Y es algo que yo creo que también está detrás en parte de algunos de los discursos que decimos pues hay ciertos territorios donde la comunidad africana a lo mejor es muy visible, ¿no? Y eso es lo que salta a los medios de comunicación. Y os quería preguntar a vosotros un poco, si podéis explicar un poco sobre los procesos que explican esta concentración residencial, ¿no? de la población migrante. Un poco cualquiera de los dos, o los dos, como queráis. Bueno, jo aprofitaré per lligar les dues coses. Volia seguir aportant alguna cosa sobre què aporta la demografia i agafaré allò de la concentració. Jo crec que, primer, tots els demògrafs, per definició, hem tingut una altra vida, una vida anterior, perquè com que la demografia no és una àrea de coneixement, tots ens hem format en carreres, diverses carreres, sociologia, economia, matemàtiques, història en el meu cas, o geografia. En aquest sentit, jo crec que aporta dues coses. Una, la justa mesura. És a dir, i l'altra, que ha fet referència a l'Amparo, la clarificació conceptual. La justa mesura en quin sentit? Les dades, ara que es parla tant del Big Data, les dades no parlen per elles soles. Les dades necessiten que les facin les preguntes correctes. I això és el que ensenya la demografia. I abans us parlava, i ara vindrà allò de la concentració, abans us parlava de l'indicador de diversitat i el concepte de diversitat i com es pot emprar un càlcul que no és el real de la diversitat. Doncs en la concentració i la segregació passa el mateix. La concentració, que és el que, quan tu tornes a preguntar al tècnic de l'Ajuntament, et diu tenim un percentatge tal de persones nascudes a l'estranger o de persones de nacionalitat estrangera en aquest barri o en aquest municipi o en el territori que sigui. Però la idea aquesta del percentatge de la població no és una idea, no té per què coincidir amb la segregació. La concentració, la segregació i la concentració i la diversitat són relacionals. És a dir, igual que us he dit que la diversitat és una ponderació de diferents grups, depèn d'això, la segregació no és com un grup està concentrat ell mateix, sinó és la possibilitat de trobar-te un altre grup, d'acord? Aquest càlcul, una altra vegada, és molt diferent si el fa un demògraf i la imatge que dona d'un municipi si la fa un demògraf o una demògrafa, que és si no s'utilitza d'aquesta manera. Les raons, ara ja... Bueno, vaig a la conceptual i torno a la segregació. A veure, la clarificació conceptual en quin sentit? He posat un exemple que és el de les migracions, que jo crec que està claríssim, no? Però la demografia pot semblar molt senzilla en el sentit que té uns eixos que són els que tu mires la realitat social. I quins són? El moment o en longitudinal. Veure què es deu a l'edat, què es deu al sexe, què es deu a la generació, què es deu al nivell d'instrucció. Poder mirar aquestes coses ens dona un avantatge sobre altres. Quin avantatge? Per exemple, i torno ara al de la concentració i la segregació. Moltes vegades el problema de la segregació és vist o la convivència en un mateix territori com un problema d'interculturalitat i el que tenim en un territori és que les persones que viuen en aquest territori, sí, unes han nascut a l'estranger i uns altres poden haver nascut aquí, d'acord? Però uns són dones i uns altres són homes. Uns tenen una edat i uns altres tenen una altra edat. Què vull dir? Que moltes vegades els conflictes que es donen entre generacions i entre gèneres i entre edats. I el que passa en molts barris de Barcelona, per exemple, és que es troben de cop i volta, efectivament, el que diuen ells, els veïns de tota la vida, que són, a més, les veïnes de tota la vida, i que són dones grans que estan allí i que han fet aquest territori, d'acord? Amb uns homes joves que arriben i que fa molt poc temps que estan. Una altra cosa que no hem dit és que amb això del segon boom, una de les repercussions que tindrà és que quan arriba la pandèmia hi ha molta gent que fa molt poc que ha arribat al territori. I això és important per veure què està passant en aquell moment i que li agafa una crisi econòmica.
I ara sí torno a lo de la... Perdoneu, Por favor. però ho havia de dir. La cosa és... En el nostre país, a veure, a Espanya la migració internacional va arribar molt tard en comparació a altres països, però va arribar amb una gran intensitat i després l'altra característica que té és que va arribar difonent-se molt en el territori. Això també canvia segons els orígens, d'acord? Hi ha orígens que, com els llatinoamericans, com els asiàtics, estan molt concentrats en les àrees metropolitanes, però els africans, precisament, es van difondre molt en el territori, depenent també de les activitats que eren l'atracció en el territori. Però era el rural perquè ells on eren a treballar a l'agricultura intensiva mediterrània. Això explica, per exemple, per què la segregació en principi és menor que en altres països europeus, perquè estan per tot arreu, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? I en canvi en les ciutats, on en veiem més, després també el moment és diferent, és a dir, quan arriben les grans onades dels anys 60 a França, s'estan construint les banlieues i les estan construint també migrants. Quan arriben a l'àrea metropolitana de Barcelona o de Madrid, són ciutats saturades, ja s'ha acabat aquesta construcció. La distribució en el territori és molt diferent. És més diversa, ¿no? Potser. I jo crec que això explica una mica el que... Amparo, ¿quieres...? En realidad iba a decir esto último, que la segregación que observamos en relación a la población inmigrante, no en el conjunto del país, sino si nos ceñimos a grandes ciudades europeas y ciudades españolas, el grado de segregación que se observa para la población inmigrante en las ciudades españolas es muy inferior al que se observa en términos generales a otras ciudades equivalentes de nuestro entorno. Y es precisamente por lo que dice Andreu con un matiz. Cuando él dice que la población inmigrante se ha distribuido por todas partes en el territorio, se ha distribuido, recuperando su matiz de un concepto relacional, se ha distribuido por las mismas partes donde se distribuye en proporción la población española. Vale. Que esto se veía muy bien en el mapa y que por eso lo seleccioné precisamente del Explorer de la Caixa, que es muy útil para esto, donde veis la mancha más roja, es donde hay mayor proporción de población extranjera en España y son las mismas zonas donde hay mayor proporción en términos generales de población española. Quiero decir que hay una distribución, ¿no? Pues la España vacía o vaciada hay poca población y también hay menor porcentaje de población extranjera, es decir que con algunas excepciones importantes, ¿vale? Esto no es un patrón exacto, sí. pero es verdad que la población inmigrante se ha distribuido también como se distribuye la población española, donde, sobre todo, llamado obviamente por la actividad económica. Es decir, es que los migrantes no tienen y generalmente es un elemento de dinamismo de la economía y esto pues un poco refuerza los patrones de... Además, en las ciudades españolas no ocurría como en otras ciudades europeas en los momentos de grandes influjos migratorios, que había unos centros abandonados, gentrificados, que han sido tomados, como se dice en algunas ocasiones, por esta nueva población, porque estaban muy degradados, con vivienda antigua en muy mal estado. En general esto no ocurre en las ciudades españolas, entonces no se produce ese proceso de llenamiento de centros abandonados en las grandes ciudades por la sucesiva hornada, ¿no? De población inmigrante. Algunos barrios sí, ¿no? Quizás aquí ya desde el sí, desconocimiento todos estoy pensando en el Raval, por ejemplo, aquí en Barcelona, zona, ¿no? Que... pero en términos agregados no es el patrón de distribución territorial dominante de la población inmigrante en España, no tiene un patrón de distribución agudamente diferencial de cómo nos distribuimos los no inmigrantes en el territorio. O sea, que de alguna manera podríamos decir que el retraso migratorio, digamos que hemos tenido el hecho de que la inmigración ha llegado más tarde, es una ventaja en términos de distribución casi, ¿no? O sea, ha evitado estas superconcentraciones de migración que se ven en otros países, ¿o no? ¿O estoy siendo optimista? Bueno, tiene que ver también con que el proceso de desarrollo económico y de urbanización en España tiene otro tiempo histórico. Entonces, todo, o sea, en nuestro caso la inmigración llega más tarde en relación a Europa, pero España también llega más tarde a muchas otras cosas que el resto de Europa. Entonces, sí, eso sí. Vamos un poco a la par.
Y habéis hablado también un poco has comentado brevemente los procesos migratorios de los años 60, ¿no? Y en España en los años 60 teníamos procesos migratorios de migración interna, ¿no? O sea, no es que no hubiera migración, sino que era migración más bien pues, de familias andaluzas, por ejemplo, ¿no? Y hemos llegado aquí a Barcelona. ¿Cómo se diferencian los procesos de migración de los años 60 de los que estamos observando ahora? Yo creo que en casi todo. ¿Se parecen? No sé. Yo creo que en casi todo igual es un exceso. Es que el contexto de salida y de recepción es tan diferente históricamente que eso modifica mucho, la experiencia. Creo que se diferencia poco en que la experiencia migratoria desde el punto de vista de la persona, la experiencia personal de la migración sigue siendo parecida. Los procesos por los que atraviesa un migrante siguen relatándose cuando tú haces entrevistas con personas que han migrado y que siguen relatando historias muy parecidas, o sobre todo desde el punto de vista sentimental o emocional, hay una enorme similitud. En ese sentido, la experiencia migratoria sigue teniendo un hilo conector que es el mismo, si queremos. Pero todo lo demás que rodea la experiencia migratoria es distinto. El tiempo que te lleva a viajar, el dinero que te cuesta viajar, la distancia no solo física o geográfica, sino incluso cultural, sigue siendo, pese a todo, menor hoy día de lo que era en aquel tiempo. Cuando lees las cartas de los migrantes españoles que mandaban a su familia en Alemania, que mandaban a su familia aquí, parecía, o sea, las personas que hoy día recorren África a pie para llegar a Libia o para llegar a Marruecos y cruzar a Europa, parece una distancia pequeña al lado de los relatos que estas personas hacían en sus cartas a sus mujeres, hijos, madre y padre, sobre cómo había sido el viaje en tren, las maletas, quién le estaba esperando, cómo tuvieron que llegar a la fábrica donde le empleaban. O sea, parecía un viaje infinito que ahora el viaje en sí no es nada. El viaje en sí es una hora de avión y todos los migrantes llegan de esa manera. Quiero decir que es difícil establecer esa comparación y luego sí que hay similitudes desde el punto de vista, por ejemplo, la gente tiende a pensar que la irregularidad es una cosa de ahora. Eso cuando hace entrevistas con inmigrantes españoles que han retornado de Alemania o de Francia, pero es que nosotros íbamos con papeles. Bueno, señor, iba usted con papeles. Hubo muchísima gente que se fue sin papeles a Francia y también en cierta medida a Alemania. Simplemente hay construida todo un relato en torno a cómo se producían aquellos procesos migratorios que, bueno, también siempre tendemos a idealizar un poco cómo funcionaban las cosas en el pasado. ¿No? De la migración. Son muy diferentes. Andreu, sí. Sí, jo amb això, a veure, en el que és la migració interna, per dir, dintre d'Espanya, jo crec que el que és definitiu és la qüestió jurídica. És a dir, una cosa és tindre drets i una altra no tindre'ls. Ser estranger vol dir no tindre drets quan tens uns drets, però no són igual que els dels espanyols. Això, per mi, és el fonamental. Si pensem en la migració dels espanyols als anys 60, les similituds també són més grans amb la migració internacional. És a dir, una cosa és la vivència de migrant i jo crec que les biografies dels migrants sí que s'assemblen en els anhels, en els desitjos, en el romandre al territori i dir, bueno, el somni aquell del retorn que després al final t'acabes. Tota aquesta història s'assembla molt. El que jo crec que més ha canviat és el que jo li anomeno la diasporització de les migracions en la globalització. Què vol dir això? Vol dir que amb la globalització els espais s'han reduït. S'han reduït en què els viatges són molt més curts, però s'han reduït en el que, a mi m'agrada dir, exagerant, els migrants ara migren al núvol. Vull dir que el que fan és, imagineu que en les cartes aquestes dels espanyols volia dir que tu, sobretot si era una migració transatlàntica, volies estar mesos sense tindre notícies de les famílies. Ara, en una pantalla, els tens, és una qüestió immediata. En aquest sentit, jo sí que crec que les coses han canviat,
Vull dir, què se li diu diàspora normalment? Diàspora no és tota migració, i en canvi eren aquelles migracions forçades o no, però que tenien molt present el lloc d'origen com a articulador de tota la vida del migrant. I en aquestes sí que al final o el lloc d'origen estava present en la diàspora perquè es reproduïa la comunitat en la diàspora o sí que hi havia moviments que alimentaven i tornaven. Ara, si sentiu els mitjans de comunicació, a qualsevol migració li diuen diàspora. Hi ha la diàspora espanyola, la diàspora uruguaia, la diàspora... A veure, en teoria no són diàspores si el que estem pensant és en la diàspora clàssica, però sí que jo crec que reflecteixen aquesta història en el que les migracions d'ara no s'acaben de marxar del tot. Que es manté més connexió, no? Tenen molta més connexió. I després hi ha un altre aspecte que jo crec que és important, que és com utilitzen els països d'origen les seves migracions com una peça en l'escaquer polític. És a dir, encara que moltes vegades aquests migrants han sigut expulsats, sigui per l'economia, sigui per la política, etc., els estats que els expulsen tenen molt interès en fer viva la diàspora. I també exagero, fer d'ells hostatges ètnics. Per què? En principi podeu pensar, per la qüestió econòmica, perquè les remeses dels migrants són molt importants i efectivament per a alguns països les remeses dels migrants són molt importants, però també hi ha un joc del que es diu la diplomàcia soft que juga amb aquest tema. Jo crec que és important. La Índia, per exemple, o Mèxic juguen constantment amb la seva diàspora. També ho fa la Xina, de forma diferent. Y yo creo que estas dos diferencias sí que son... Yo creo que hay un elemento que me parece importante, igual que he señalado antes, lo de la presencia de la irregularidad que tiende a olvidarse de las migraciones a Europa de los años 60, algo que creo que es diferente e importante de las migraciones contemporáneas, es que en aquellos años había una sensación o una motivación muy generalizada de emigrar huyendo de la pobreza, de la escasez, buscando un mayor bienestar material. Si tú preguntas a los migrantes, en particular los que vienen a España, porque España en esto es un tanto excepcional o extrema dentro de la Unión Europea, lo que generalmente destacan es la sensación de seguridad y tendemos a infravalorar el grado de violencia sin necesidad de provenir de un conflicto étnico del que se vive en las sociedades de donde mayoritariamente procede nuestra población inmigrante, sin necesidad de ser población refugiada. Yo creo que esto es algo que sistemáticamente cuando empiezas a hacer trabajo con población inmigrante en España, te sorprende que cuando tú le preguntas por qué pensaste venir a España, o mejor dicho, qué es lo que más te gusta de España ahora que vives aquí, su primera respuesta sistemáticamente es que salimos a pasear. Y eso creo que es un detalle que pasa por alto a menudo y creo que resume bastante algo que creo que no era, obviamente no en los desplazamientos por guerra en el siglo anterior, pero no en la migración económica de los años 60 y 70. Era más una búsqueda de bienestar material y no tanto de seguridad física. En este caso se acumulan las dos motivaciones, por supuesto, porque no pueden ir disociadas, pero la primera motivación que a menudo te comunican es la sensación de seguridad en la calle. Muy bien, si os parece, lo hacemos como una pausa aquí por ahora porque me gustaría mucho abrir al público para que os puedan hacer preguntas también, que no sea solo yo la que tiene su curiosidad cubierta. Entonces, lo que hacemos normalmente es levantamos manos, recogemos unas cuantas preguntas, contestan y luego si hay espacio para más, entonces... Muchas gracias, Amparo y Andreu, por estas explicaciones. Los científicos sociales en general somos muy hábiles en explicar lo que nos está pasando, pero bastante malos en adivinar lo que nos pasará. Y entonces me gustaría poner a prueba vuestros dotes de adivinos
y ver con los elementos que tenéis encima de la mesa cómo veis en particular la inmigración extracomunitaria en el año 2050 y si creéis que los niveles de segregación ocupacional, residencial, educativa se habrán acentuado o estamos ya en una buena dirección, sobre todo para los hijos de estas personas, de que poco a poco irán fusionándose con el conjunto de la población. Vale, teníamos otra aquí en la tercera fila. Así también podéis ir pensando la pregunta dificilísima que os han hecho. Gracias. A mí me despertó curiosidad cuando Amparo, creo que hablaba sobre la población extranjera que está aquí migrada y el derecho al voto electoral, ¿no? Y eso se podría aplicar también para muchas personas de nacionalidad española que están hoy sin hogar, ¿no? Es que realmente no votan. Es que ahora me parece increíble que personas que por causas que hayan sido estén en la calle y no tengan el derecho al voto, que no se les facilite, ¿no? Porque también se facilita, por ejemplo, a españoles que están en el extranjero. Me gustaría saberlo. Gracias. Gracias. ¿Podemos coger una más quizás y luego contestan o contestáis y vemos si hay más? ¿Quieres empezar con la de Albert? ¿Quieres empezar tú, Amparo? Que te veo ahí como con cara de energía. No. A ver, yo me he atrevido a hacer algún pronóstico de corto plazo. Este ya es de medio plazo e implica un poco más de riesgo, pero creo que quizá, a ver, precisamente en el ámbito educativo para los descendientes de personas migrantes en España tenemos, digamos, como indicios contradictorios, unos más optimistas y otros más pesimistas. Más optimistas, la concentración de alumnado extranjero. Bueno, no sé si es optimista precisamente, pero las diferencias de rendimiento son grandes, pero cuando tú controlas, es decir, neutralizas el efecto de la diferencia de origen socioeconómico, esta se reduce muchísimo. Es una mala noticia por lo que veníamos hablando de la desigualdad, pero no es una desigualdad necesariamente asociada al diferente origen étnico o nacional de los padres en su momento. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que, no sé si en las noticias de los últimos días, uno de los hechos más comentados es la enorme reducción de la tasa de abandono temprano que se ha producido en el último año, que por primera vez hemos bajado por el objetivo del 15%, porque España era uno de los países con mayor tasa de abandono temprano, de estudiantes o jóvenes que no completan la educación secundaria y que en el año anterior y en el año siguiente no están realizando ningún tipo de estudio. De hecho, tenía el gráfico, no es necesario mostrarlo, se ve una reducción enorme a lo largo de la última década, pero la brecha entre la población escolar extranjera y la población española apenas se ha reducido. Mientras que la tasa de abandono para los españoles se ha reducido casi a la mitad, no se ha reducido en la misma proporción entre la población extranjera. Entonces, incluso aun cuando se benefician de los mismos procesos hacia adelante o hacia atrás cuando cambiamos de ciclo que la población autóctona, por llamarla así, necesitan para superar el gap, el diferenciar la brecha que les separa, una inversión adicional que desgraciadamente, en este caso el Estado, porque obviamente la educación a esos niveles es responsabilidad última de los poderes públicos, no realiza. En ese sentido soy algo pesimista. Bien es cierto que si las dinámicas de segregación residencial se mantienen en niveles bajos, como son en España, hay una oportunidad de que esto no alcance las cotas preocupantes que vemos en países de nuestro entorno. Es decir, que no soy del todo pesimista, yo creo que hay indicadores esperanzadores, pero habría que hacer un esfuerzo mayor del que hacemos. Sí que tenemos, perdón que te interrumpa, Andreu, pero
así que lo que hablábamos antes un poco, ¿no? Que quizás no tenemos tantísima segregación residencial, pero que tenemos un problema de segregación escolar, ¿no? Como muy importante, y que eso también influye en reforzar los procesos de desigualdad, ¿no? Porque si la población migrante se concentra en ciertas escuelas que se concentran las dificultades, etcétera, etcétera, pues eso va a tener consecuencias a largo plazo, ¿no? Cuando esos inmigrantes entren en el mercado laboral, o estos hijos de inmigrantes que en realidad han nacido aquí, que ya no son inmigrantes, pero que entran en el mercado laboral en unas condiciones un poco distintas, no? Perdón, Andreu. Molt bé, no he portat la bola de vidre, però, a veure, dos aspectes. Una, els fluxos. Jo crec que els fluxos, que és una cosa molt... És a dir, què passarà en els propers 30 anys? Jo crec que hi ha una cosa que s'ha de resoldre a nivell polític i ho ha de resoldre els estats, però la Unió Europea. Un dels conflictes que tenim greus és que la política de control de fronteres i de migracions europea va en contradicció amb els fluxos, tant amb el que arriba com amb les necessitats dels països. És a dir, la Unió Europea, amb això, en què crec, però això és una interpretació meva, en què s'ha equivocat, en què ha subordinat la política migratòria a la construcció d'un mercat de treball ideal. Ideal vol dir ideal, en el que ells pensaven que havia de ser, però clar, el que ells pensaven que havia de ser i el que era molt diferent. Aquesta distorsió que té a veure amb la política, què és el que ha fet? El que ha fet és que, mentre que... Quin era el mercat ideal que hi havia en el cap dels dirigents europeus? Doncs un mercat unificat que pogués competir amb els Estats Units i que la població, els treballs no qualificats, n'hi havia prou en la població autòctona europea que es moguessin d'un lloc a l'altre allà on hi hagués més desigualtat. Ells pensaven, bueno, doncs aquests italians i espanyols que estan en pitjors condicions ja es mouran pel nord. I en canvi, i en aquest sentit han posat moltes traves a la demanda de treball no qualificat extracomunitari, quan resulta que precisament en Espanya, en Itàlia, en Grècia i en Portugal, que van ser els grans protagonistes del primer grup migratori, la gran demanda era de treball no qualificat i que tenia a veure amb les tasques reproductives. I per això eren, a més, majoritàriament feminitzats en alguns sectors i molt masculinitzats en els altres. Això vols dir la cura, no? Les tasques reproductives, vol dir la cura, l'hospitalitat, etc. I en canvi, el que ha prioritzat la Unió Europea és la migració d'alta qualificació en competència amb altres països, en altres zones, però en una competència que no guanyem, és a dir, que se'n van als Estats Units, perquè guanyen molt més. Aquest és el tema. Bé, això no només no s'està arreglant, sinó que està empitjorant. Hem parlat abans de Ceuta, però podríem recordar fa 2 dies Bielorússia, d'acord? Què és el que està passant? I podríem recordar el 2015 Turquia. És a dir, l'externalització de fronteres i l'haver deixat la Unió Europea pensar que la migració extracomunitària fossin migrants econòmics, fossin refugiats, ja s'espavilarien, perquè això és el que han fet, i ja s'ho pagarien ells, perquè això és el que han fet, i així nosaltres ens estalviaríem els costos de la integració perquè són cars, i això és el que hi ha darrere d'això, el que ha portat és a una dependència política brutal i molt perillosa, perquè són dependents deixem-ho dir suau, d'alguns estats que no són precisament democràtics, d'acord? I aquí estem. Vull dir, si a això li afegim una altra cosa, és a dir, les pitjors pesadilles del passat ara seran realitat. En quin sentit? El continent que més creixerà en població durant aquests 30 anys que esperem és Àfrica, molt per sobre dels altres països. I a més amb unes estructures molt joves, d'acord? Això que en principi per la Xina va ser molt bo i que els demògrafs li diuen la finestra d'oportunitats, per què? Perquè tenien molta gent jove en edat de treballar, molts pocs infants i molt poc gent gran, amb la qual cosa podien invertir i créixer. També s'ha de dir amb unes plusvàlues brutals, és a dir, que els xinesos han pagat als seus treballadors també molt baix per poder pujar. Què passa? Que en aquests països africans que entraran en aquesta dinàmica, en canvi els seus mercats de treball no poden absorbir aquesta mà d'obra. I a més, quan aquells que facin inversions en educació, que ja estarà bé,
que és el que se'ls demana, a més, aquells joves que seran educats tampoc no tindran una sortida en el seu mercat de treball. Quina és la contradicció, per mi, principal? Que, efectivament, aquella població que necessitarem, tan no qualificada que seguirà la demanda com qualificada, en canvi, la Unió Europea no ha resolt deixar-los entrar. I això és un problema polític, no és un problema demogràfic. O sigui, que preveus bàsicament un augment de la pressió migratòria d'Àfrica. Bueno, però jo em nego a dir-li pressió migratòria. Bueno, perquè si tu dius pressió migratòria, estàs pensant en una demografia que ja ha passat. Què és el que vull dir? És a dir, és una demografia de vasos comunicats. Ui, allà són molts. Ui, aquí són poquets. Allà són joves. Aquí són vells. Ui, doncs això ho nivellarem. Això no funciona així. És a dir, funciona amb l'economia i funciona amb la política. La demografia sí que pot explicar moltes coses. El potencial. Pot explicar precisament el que estem explicant aquí. Com aprofitar o no desaprofitar el material humà. Jo, a veure, faria un esforç per rescatar el llenguatge. Perquè nosaltres, al final, un dels problemes que tenim, també com a demògrafs, la demografia és una cosa molt important. Deixeu-me que faci l'espeech. Ja. És com ir cap a casa. És a dir, és fonamental. Vale? Però si tu vas... Estan els mitjans de comunicació, estan les polítiques. La Unió Europea ha fet una comissió sobre demografia i democràcia. Espanya, sense anar més lluny, ha fet el comisionado de los retos demográficos d'Espanya, des del 2017. Però qui ho fa això? No ho fan demògrafs, no es pregunta als demògrafs. Qui està fent el marc conceptual per entendre què passa amb la demografia? Gent que no té ni idea de demografia. Deixem-ho aquí. Sí, deixem-ho aquí perquè volia veure si l'Amparo... Esto no era del 2050, esto era ahora. Esto era del 2050 y lo de ahora. No, vamos a ser un poco estrictos con el horario, entonces como intentar cubrir un poco más. Y quería ver si, Amparo, tú tenías algo de comentar, la pregunta que ha habido antes sobre el tema del voto. Sí. Y luego, si tenéis alguna otra pregunta, irlo pensando, que intentaremos hacer así una cosa un poco más rápida ahora. A ver, la cuestión del derecho al voto y las personas que viven fuera del país del que son nacionales es apasionante porque pone de manifiesto todas las posibles contradicciones que pueden darse en la gestión migratoria y de las personas expatriadas, como suelen denominarse a veces por los estados de los que son nacionales. En el caso de las personas sin hogar es un poco diferente, bastante diferente que las personas de nacionalidad extranjera. En el caso de las personas sin hogar, en realidad hay personas sin hogar que tienen un lugar de empadronamiento, aunque no vivan en él. Entonces, en la medida en que están empadronadas, tienen la posibilidad de estar en el censo electoral y ejercer el derecho al voto. Otra cosa es que por circunstancias, obviamente, de su modo de vida o de su carencia económica o de rutina, puedan no ejercer ese derecho, o si no están empadronados, cosa que no debería ocurrir porque todo el mundo debe tener derecho a empadronarse, aunque sea en un lugar que no sea una vivienda. En principio, el hecho de no tener un domicilio no te priva del derecho al voto. En el caso de la población extranjera, simplemente por ley, por decisión política, las personas carecen del derecho al voto. Y además, esa decisión política se altera en función de cómo es el extranjero y cómo consideramos que se relaciona con nuestro país desde el punto de vista político. Entonces, los ciudadanos de la Unión Europea, antes de la reforma del Tratado de Maastricht, no tenían derecho a votar en las elecciones locales y ahora lo tienen. Lo ejercen o no, igual que hacemos los españoles con el nuestro, pero tienen el derecho reconocido. En el caso del derecho al voto en las elecciones municipales, que también en los términos en los que estamos hablando creo que son las elecciones con más trascendencia para muchas de las cuestiones que estamos debatiendo, España va bastante por detrás de lo que se esperaba y de lo que hacían pensar muchos debates que hace 10, 15 años estaban en auge. Y todo se explica porque en la Constitución española hay un requisito de reciprocidad, de tal manera que se pueden firmar convenios para reconocer el derecho a participar a los ciudadanos extranjeros en nuestras elecciones municipales, siempre y cuando su país de origen, su país de nacionalidad, reconozca el mismo derecho a los ciudadanos españoles que puedan vivir allí. Y obviamente, cuando tenemos población que procede de países no democráticos o con democracia por consolidar, por ser suave, que no celebran
elecciones de forma periódica y con garantía, es imposible que esta reciprocidad exista. Entonces se produce una anomalía que distorsiona mucho el proceso de integración política de la población extranjera en España, como el siguiente. Nuestra regulación establece que las personas de origen fundamentalmente latinoamericano pueden solicitar la nacionalidad española tras residir 2 años de forma legal y continuada en España. Pero hay personas que llevan 10 años viviendo en España y nunca van a tener reconocido su derecho a votar, no en las elecciones generales, sino en las elecciones municipales del lugar donde quizá lleven viviendo 15 años. Esto genera también unas desigualdades de identificación hasta sus últimas consecuencias con el territorio donde vive, que tienen consecuencias poco deseables a medio plazo, ¿no? Y creo que se obvian o se pasan por alto o se minimiza su importancia con demasiada frecuencia, sobre todo considerando que ya no somos, hace tiempo ya que dejamos de ser un país de inmigración reciente. Vale, pues contando que nos quedan 5 minutos, ¿hay alguna pregunta así? ¿Alguien que tenga una pregunta rápida? Si no, voy a haceros una pregunta yo un poco complicada o no, según cómo lo veáis. Que es, ¿cuál es la pregunta que nunca os hacemos y que siempre es así? ¿De qué os gustaría a vosotros que la gente de aquí se va sabiendo una cosa súper específica sobre migración en España hoy o en el futuro? ¿Qué es lo que os gustaría, sabiendo que tenemos un par de minutillos? O sea, ¿qué es cosa que todo el mundo debería saber sobre este tema? Si os dejaran a vosotros así... Es que no sé lo que el público conoce sobre la materia, pero después de haber dado clase algunos años sobre esto, había una pregunta recurrente en la que yo adoptaba una actitud un tanto maternal en el sentido negativo del término, como no me digas eso. Sistemáticamente mis alumnos de la universidad entendían que cuando había un proceso de regularización, los extranjeros que se beneficiaran de él iban a recibir la nacionalidad española. Y no hay nada más lejos de la realidad. O sea, esos procesos de regularización, de obtención de la ciudadanía o de la nacionalidad, solo se producen excepcionalmente en lugares como Estados Unidos. Ahora se está considerando una mínima en Irlanda, leí el otro día. Un proceso de regularización en España nunca ha concedido más que un permiso de residencia de validez de 1 año, que luego debe renovarse acreditando una serie de requisitos. Es decir, que la regularización masiva básicamente es un poco un mito, ¿no? No, o sea, se concibe masiva por el número que se beneficia o potencialmente podría beneficiarse de ella, pero lo único que representa es una oportunidad de reengancharte a la regularidad residencial y a incorporarte al mercado de trabajo en condiciones que te permitan cotizar y contribuir a la seguridad social, que fuera de ello no puede. Pero al año tú tienes que renovar esa documentación, porque en España los permisos son de 1 año de duración, los iniciales. Gracias. Andreu, misma pregunta. A veure, a mi el que m'agradaria és que la gent tingués una visió sistèmica de les migracions en la demografia del país i en el que és un país. És a dir, la idea aquesta que persisteix en el temps, de que venen, que ens envaeixen, o en el millor dels sentits, que no és el millor per mi, són necessaris perquè ens pagaran les pensions. És a dir, però sempre, en el fons, si us fixeu, en aquests discursos els immigrants són allò i nosaltres, o no sé quin nosaltres, som una cosa diferent. En els països desenvolupats, la majoria de països, el creixement demogràfic es dona per l'aportació migratòria. Per què? Per la davallada de la fecunditat de ja fa molt temps i per l'envelliment de la població. No hi ha una altra... És la millor manera que ha trobat el sistema demogràfic per reproduir-se. Una reproducció demogràfica. Aleshores, una de les males comprensions d'aquest tema és quan tots els polítics o nosaltres mateixos, els mitjans de comunicació, intentem esmenar la plana al que ha passat durant anys. I no, el que caldria és fer això, perquè això és dolent, perquè si no, si arriben, si no arriben i tal.
A veure, aquesta és una realitat que és irreversible. És irreversible l'envelliment de la població i, en principi, l'envelliment de la població vol dir la longevitat i és un èxit, és a dir, el viure més anys i en millors condicions. És irreversible la davallada de la fecunditat. Es pot augmentar la fecunditat? Sí, però no es pot augmentar als nivells que la gent pensa o als nivells del boom que vam tindre en els anys 60. I és irreversible aquest sistema en el que el creixement demogràfic es dona per la migració. Efectivament, hi ha països que el que estan patint és una pèrdua de població, sigui per immigració i per envelliment. I, a més, a partir, ja que parlaven dels anys 50, dels 50 no, però dels 80, el que es donarà és que l'envelliment de la població arriba i el decreixement de la població arribarà a tots els països del món. Jo crec que, en comptes de pensar en Catalunya o en Espanya com uns països que estem sempre al bord del precipici, d'alguna manera, el que hauríem de pensar en nosaltres és uns països que demogràficament són pioners i estem experimentant realitats que després experimentaran als altres països i que la capacitat d'adaptar-nos o no d'adaptar-nos amb tot el potencial que té aquesta realitat és el que ens dona avantatge o el que ens farà entrar en crisi. Aquest és el tema. Molt bé, m'encanta que acabem amb un punt positiu. Tanquem aquí. Moltíssimes gràcies a tots per venir. La setmana que ve parlarem de gentrificació. Està todo vendido, però espero veure-us en aquesta o en altres xerrades. Moltíssimes gràcies i fins aviat.